Buenas. Buenas tardes, continuando con la charla. En la intervención 10, pues vamos a hablar de los criterios de referencia, siempre hablando de los pacientes hipertensos, que pues bueno, son un gran número en nuestra población. Todos los días vemos pacientes hipertensos en todos lados, tenemos familiares hipertensos y tenemos que saber cómo enfrentarnos a estos pacientes. Y más que todo, la charla pues va orientada a este grupo de pacientes que no logran controlar su presión arterial y caen en algo que se llama crisis hipertensiva. Ok, entonces, algo que debemos de tener claro antes de poder tratar a estos pacientes como primeros prestadores de servicios de salud es saber cuáles son los criterios de referencia para una vez que tenemos un paciente con hipertensión arterial y que no está controlado, ¿verdad? Bueno, número uno, debemos de saber distinguir o saber el concepto de qué es una emergencia hipertensiva. Más adelante lo vamos a ver. Okay, probablemente ya lo hemos escuchado, probablemente manejamos el concepto. Número dos, sospecha de una hipertensión arterial secundaria. Okay, que es aquel paciente que nosotros ya hemos hecho intervenciones farmacológicas, no farmacológicas, y que este paciente pues no logramos llegar a metas en sus cifras tensionales. Luego tenemos el paciente con cardiopatía isquémica, que bueno, cardiopatía isquémica pues me gustaría más llamarlo como un síndrome coronario agudo. En este caso pues son aquellos pacientes que tienen angina inestable, que tienen un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST o un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Luego tenemos el paciente con insuficiencia cardíaca, que es aquel paciente que ya tiene una cardiopatía estructural o funcional y ya tiene manifestaciones de fallo orgánico, en este caso pues del corazón. Y luego tenemos la enfermedad cerebrovascular, okay, llámese eventos cerebrovasculares, aquella falta de regulación entre la perfusión y la demanda cerebral de oxígeno y sangre, y en este caso pues tenemos dos grupos, que son los ictus hemorrágicos y los ictus isquémicos, ¿verdad? O los eventos cerebrovasculares hemorrágicos o los isquémicos. Saberlos diferenciar a través de nuestro interrogatorio, nuestro examen físico y cuándo se instauran los síntomas. Y luego pues tenemos los pacientes con enfermedad renal, ¿okay? Que más que todo vamos a dejar de manejarlos nosotros en el primer nivel de atención cuando ya tienen una tasa de filtrado glomerular menor de 60 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados. Entonces, en su manual, creo que en si me lo prestan acá, ahí habían algunas fórmulas cómo calcular la tasa de filtrado glomerular, pero bueno, para fines prácticos ustedes las pueden repasar ahí. Necesitan laboratorios para poder calcularlo, ¿verdad? Necesitan los niveles de creatinina sérica y necesitan haber pesado al paciente, ¿ok? Más que todo, eso es lo más básico. Aparte de eso, pues saber su edad. Entonces, una vez que nosotros nos enfrentemos a un paciente hipertenso y que cumpla cualquiera de estos, pues de inmediato hay que referirlo, ¿verdad? A otro nivel de atención y este paciente pues evitar complicaciones cardiovasculares a corto plazo, mediano plazo o a largo plazo. Ok, más que todo para efectos de esta charla, pues me enfoqué en este artículo que fue publicado en la New England. Es un artículo de revisión bastante corto, si tienen la oportunidad pueden leerlo después de aquí. Es bastante corto, conciso, ¿verdad? Más que todo cómo tratar hipertensión arterial aguda, ¿verdad? Y que es grave. Para efectos prácticos, pues podemos decir de que una crisis hipertensiva está definida, esto es según las guías de la AHA, ¿verdad? Y según las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que ellos manejan este valor, presiones arteriales mayores o iguales a 180/120, en el caso de emergencia hipertensiva, más un órgano diana. También, pues, podemos decir, o sea, para que ustedes tengan en mente estos valores de cifras tensionales sería una sistólica de 180 a una diastólica de 110 o 120, ¿ok? Eso ya es una crisis hipertensiva. Ahora, si tiene un órgano diana afectado, pues
ya nosotros lo catalogamos como una emergencia hipertensiva. Si no tiene un órgano diana afectado, es una urgencia hipertensiva. ¿Y para qué me sirve a mí clasificar estos dos grupos poblacionales, como urgencia o como emergencia? Pues porque de eso va a depender la terapéutica que yo voy a instaurar en este paciente. Ok, también me dice en cuánto tiempo puedo yo llegar a controlar la presión arterial también de este paciente. No es lo mismo tratar una emergencia hipertensiva que una urgencia hipertensiva. Y lo otro es también saber qué órganos yo voy a esperar que estén afectados a través de mis exámenes laboratoriales, mis estudios de imagen y también mi examen físico. ¿Ok? Recordando, los órganos diana, ¿cuáles son? Pues podemos ir de céfalo caudal y podemos decir encéfalo, retina, corazón, riñón. Y luego podemos ver la vasculatura periférica, ¿verdad? También que puede estar afectada. Entonces, eso es importante que nosotros siempre lo tengamos en cuenta a la hora de dar atención a estos pacientes. Entonces, volviendo aquí a la diapositiva. Emergencia hipertensiva, pues bueno, decimos que las cifras tensionales de 180 sistólica, 110 a 120 la diastólica, y con un daño en cualquier órgano diana de los que ya mencionamos, pues eso es una emergencia hipertensiva. Ahora bien, ustedes se harán la pregunta, bueno, este paciente me llega don José a la clínica, nadie le había dicho que era hipertenso, hombre sano, no fumaba, no bebía, no se desvelaba, trabaja en el campo y nadie le dijo que era hipertenso. Y vengo yo, le tomo la presión arterial 190-110. ¿Es una crisis hipertensiva, sí o no? Es una crisis hipertensiva, por definición, ¿verdad? Ahora bien, yo lo catalogo en cualquiera de los dos grupos, hipertensiva o urgencia hipertensiva. Pero eso es el caso clásico, ¿verdad?, que nos va a llegar a nosotros. Pero también, ¿qué pasa si viene este paciente que se llama Franklin, tiene 25 años, no es conocido por ninguna comorbilidad, no fuma, no bebe, no consume cocaína, no se desvela, estudiante universitario, y llega con cifras tensionales de 160, 100, y llega con dolor torácico? ¿Es una crisis hipertensiva? Ok, ¿cuál es su nombre, doctor? Carlos. Ajá, dígame, ¿por qué sí y por qué no? Considero que sí por lo del dolor torácico. Ajá, pero no cumple el valor de cifra tensional. Ok, bueno, entonces a eso los quiero llevar. Muy bien, entonces, estos valores no están escritos en piedra, ¿verdad? Esto es más que todo para hacer una categorización o una división de a qué cifra tensional se ha evidenciado que hay un mayor beneficio o un mayor daño orgánico, ¿ok? Pero, como usted lo dice, usted está en lo correcto, sí cumpliría clínicamente un criterio como una emergencia hipertensiva, ¿ok? Es una crisis hipertensiva, pero en emergencia hipertensiva. Órgano de choque, corazón, ¿ok? O sea, solo los quiero hacer pensar en el hecho de que no tienen que encasillarse en que, no tiene 180, 110, no es crisis hipertensiva. Está infartado, pero no es crisis hipertensiva. ¿Ok? Exacto, y ese sería un criterio de referencia. Muy bien. Es correcto. O, bueno, cualquier otra cosa, ¿verdad? Puede ser que tenga alguna miocardiopatía que nunca se había dado cuenta porque era sano. ¿Ok? Entonces, eso, ¿verdad? Las guías son guías, ¿verdad? Nos orientan, nos ayudan a pensar un poco mejor las cosas, a tener un poco de claridad, pero no es algo que tiene que cumplirse tácitamente, así, de forma estricta, ¿verdad? Bueno, luego lo otro, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, pues lo que nosotros tratamos de limitar es el daño en los órganos, ¿verdad? Daño renal, daño cardíaco, daño retina, daño encefálico, y vamos a tener una meta de reducción de la presión arterial 25% en la primera hora. ¿Ok? Eso es bastante importante que ustedes lo sepan, y luego las 4 a 6 horas restantes son fundamentales en el control de la presión arterial de este paciente. Entonces, otra gran diferencia entre emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva es el tratamiento que yo voy a dar. Emergencia hipertensiva yo voy a tratarla con antihipertensivos parenterales, ¿ok? O sea, IV. ¿Ok? Una urgencia hipertensiva yo puedo tratarla con antihipertensivos vía oral. Esa es una diferencia, ¿verdad? Y luego también mis metas cambian, ¿ok? Dependiendo del órgano diana afectado. Bueno, aquí menciona algunas metas en las cifras tensionales que dice 160-100,
milímetros de mercurio en las próximas 2 a 6 horas y llevar a la normalidad o a cifras tensionales meta, dependiendo de las comorbilidades, ¿verdad? Como ya les explicó Delia, de este paciente, ¿verdad? En las siguientes 24 a 48 horas. O sea, yo reduzco la presión en la primera hora, pero la controlo en el primer día a segundo día. ¿Ok? Son dos cosas diferentes, reducir y controlar. ¿Ok? Yo reduzco en la primera hora y controlo en las primeras 24 a 48 horas. Son dos cosas completamente diferentes. Luego lo otro, pues la principal causa de que estos pacientes llegan a cursar con una emergencia hipertensiva, pues es la falta de adherencia al tratamiento. Ya sea porque no tienen acceso al medicamento, porque no se lo toman adecuadamente, no toman la dosis adecuada, o a veces sí me lo tomo, a veces no me lo tomo. ¿Ok? Luego, las emergencias hipertensivas, pues como les mencionaba, se manejan con fármacos intravenosos guiados por el tipo de órgano diana. Ya más adelante vamos a ver un poco de eso. Ok, en el caso de las urgencias hipertensivas, pues lo mismo, ¿verdad? Los mismos valores tensionales, 180 para la sistólica, 110 a 120 para la diastólica, sin órgano diana, ¿verdad? El tratamiento es bioral, se reducen los valores a la normalidad, pues ya lo habíamos mencionado en las 24 a 48 horas, y referir en caso de que ustedes lo consideren necesario, porque puede ser que es un paciente que ya cursa con enfermedad renal crónica, pero tiene cifras tensionales elevadas. Entonces, ¿es una emergencia hipertensiva? Pues no, porque ya tiene una causa para su hipertensión arterial y pues únicamente lo que debo de hacer es optimizar la dosis de sus antihipertensivos. No está asociada con resultados adversos a corto plazo y se puede mejorar en el ámbito ambulatorio. Es un paciente que ustedes pueden estar monitorizando, citándolo, haciendo una bitácora de cifras tensionales y pues ustedes pueden manejarlo de forma adecuada en su clínica. Ok, ahora, este es un concepto bastante importante que voy a intentar platicarles un poco. Es en el caso de los pacientes ya con hipertensión crónica. Es aquel señor que ya tiene 20 años siendo hipertenso, ha usado tal vez todas las familias farmacológicas y ustedes ven de que, bueno, es un paciente que está hipertenso pero está tranquilo. Es aquel señor que tiene 170, 100 de presión y anda al 100, anda mejor que el doctor. ¿Ok? Entonces, en estos casos, pues la hipertensión crónica desplaza la curva de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral hacia la derecha. ¿Qué significa eso? Pues es que hace una presión arterial más alta. ¿Esto qué confiere? Pues hace una predisposición a tener hipoperfusión cerebral en niveles relativamente altos, normales, y en estos casos, pues en cuanto a su presión arterial. Pues más que todo, este principio es el que nosotros nos va a ayudar a regular el ritmo en el que vamos a reducir la presión arterial en estos pacientes, cuando tiene elevaciones agudas. Entonces, siempre en este artículo nos mencionaba, más que todo específicamente en el caso de los pacientes con órgano de choque, sistema nervioso central, ¿ok? Cerebro. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta que si nosotros alteramos la perfusión cerebral, podemos generar un efecto positivo o negativo. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Pues positivo en el caso en que si yo mantengo una buena perfusión cerebral, no voy a generar mayor daño del que ya está generándose. En este caso específico, por ejemplo, una encefalopatía hipertensiva, un evento cerebrovascular, ¿ok? No voy a correr a bajar la presión arterial. Diferente es, por ejemplo, si yo corro, vengo y recibo un paciente hemiparético en mi cuerpo izquierdo y no puede mover en mi cuerpo. Tiene cifras tensionales de 180 a 110. ¿Corro a bajarle la presión? Pues bueno, tengo que pensar, ¿verdad? Este señor ya era hipertenso hace 25 años, probablemente ya había mantenido sus cifras tensionales elevadas todo este tiempo, no tiene una buena adherencia al tratamiento. Si yo corro y reduzco esa presión arterial de forma brusca, ¿qué va a pasar? El cerebro va a recibir menor perfusión y voy a generar un mayor daño. Y eso es más que todo en el área de penumbra isquémica. ¿Ok? Entonces, ese ictus que tal vez era chiquitito y solo no le permitía mover el hemicuerpo izquierdo, pues va a ser, y que tal vez podía ser reversible, pues ya va a ser un daño perpetuo, ¿ok? Si yo reduzco bruscamente la presión arterial. Entonces, más que todo, para fines prácticos, a eso se refiere esta gráfica. Pues bueno, nosotros tenemos aquel paciente que es netamente hipertenso y aquí pues tenemos la curva de normotensión y la curva de hipertensión crónica, ¿ok? Para el color rojo. Entonces, en la curva azul, que es el paciente normotenso, cuando tiene reducción de la presión arterial,
pues puede haber un mayor riesgo de una injuria por el tratamiento excesivo. Y en este caso, pues, como yo les mencionaba, la isquemia cerebral. Ahora, por decirlo así, esta área de meseta que nosotros tenemos acá, ¿ok? Para los que están de este lado, esa área de meseta, pues, por decirlo así, es mi zona hipertensa segura, ¿ok? Es aquel paciente que yo lo tengo hipertenso, pero está estable, ¿ok? Porque estoy manteniendo un buen flujo y una buena perfusión cerebral. Pero ¿qué pasa? Si esa presión se eleva, pues bueno, aquí vienen las complicaciones de una elevación aguda, grave de la presión, ¿verdad? Y en este caso, pues me habla de edema cerebral, daño retiniano y daño endotelial difuso o injuria endotelial difusa. ¿Ok? Entonces hay que tener bastante cuidado con este paciente hipertenso crónico que yo quiero correr a bajar las tensionales porque lo encuentro bastante hipertenso y yo me veo en la necesidad o yo creo que tiene la necesidad de bajarle la presión de forma rápida. ¿Ok? Por eso nos hablan de una meta. ¿Cuánto porcentaje se debe de bajar la presión? Pues 25%. ¿Ok? No más de eso. Eso es lo seguro. Y luego controlarla en las 24 a 48 horas restantes. Hay consideraciones especiales, en este caso específico, en los ictus. ¿Ok? En los ictus yo puedo esperar inclusive hasta 24 horas para el antibiótico. No es necesario correr, por lo que acabamos de mencionar del flujo cerebral, ¿ok? De la perfusión cerebral. No tengo que correr en el ictus. No es como en el caso del infarto agudo de miocardio, que ahí sí, yo en la primera hora tengo que reducir la presión. Ok, entonces, en el siguiente diagrama que les aparece ahí en su guía, pues más que todo es un resumen, ¿verdad? Dice las cifras tensionales, los valores, 180, mayor de 180, 110, 120, ¿ok? Y que pueda tener, pues, en múltiples mediciones y que sea con un dispositivo adecuado. Pues bueno, en 2017 JAMA publicó un artículo, un estudio que hablaba de los estudiantes de medicina. Decía que el 75% de los estudiantes de medicina no pueden cuantificar adecuadamente el intrahospitalario, ¿verdad? Entonces por eso se refiere, un paciente con sospecha de daño neurológico se refiere. Retina, pues igual, hacemos una fundoscopía retiniana, podemos encontrar hemorragia, exudados, papiledema, que son datos ya, el papiledema pues ya sería datos de edema cerebral. En corazón, pues, síndromes coronarios agudos. En los vasos grandes, pues en este caso disecciones aórticas. En riñones, pues falla renal aguda. En la microvasculatura, pues podemos tener una anemia hemolítica microangiopática, ¿ok? Que es lisis de los eritrocitos por aumentos o cambios en el calibre de los vasos sanguíneos. Así, para términos prácticos. Entonces, para esto es importante que nosotros podamos saber, cheque el señor, pero tiene 180, 120. Ok, ¿qué exámenes le voy a mandar? Bueno, entonces más adelante en esta diapositiva, acá, eso es muy importante. Ok. Esta es la guía europea de hipertensión arterial. Y aquí, pues bueno, es importante saber cómo están sus niveles de hemoglobina y su conteo plaquetario. Ok. También es importante saber cómo está su creatinina para saber su función renal. También es importante saber el sodio, cómo está y cómo está el potasio. Más que todo para poder orientar mi terapéutica. ¿Okay? Y los niveles de lactato deshidrogenasa y aptoglobina, en el caso de algunos tipos de anemia, y también daño orgánico, puede ser hígado también. Luego, el uroanálisis, ¿verdad? Que es la cuantificación de proteínas, el sedimento urinario, para ver si hay eritrocituria, leucocituria o cilindros. Entonces, por ejemplo, este señor tiene 180, 120 de presión, no siente nada, pero le hago un examen general de orina y tiene sangre 3 cruces, proteinuria 3 cruces. ¿Qué me hace pensar a mí? ¿Cuál es el órgano afectado? Riñón, ¿verdad? ¿Ok? Entonces hay un daño glomerular presente. ¿Ok? Hay una glomerulopatía, una glomerulonefritis y el paciente, ese es su órgano afectado. Y entonces ahí automáticamente yo ya lo clasifico como emergencia hipertensiva, órgano de choque, riñón. Usted lo refiere. Dice de que tiene sedimento activo en el examen general de orina, sangre 3 cruces, proteinuria 3 cruces, y nadie le va a decir nada y usted beneficia al paciente. ¿Okay? Luego, pues bueno, si hay disponibilidad, electrocardiograma de 12 derivaciones, la fundoscopía ocular. Luego, otro tipo de exámenes, pues bueno, tenemos las troponinas. Si tienen disponibilidad de troponinas, es importante que las hagan.
Luego también frotis de sangre periférica, una rayos X de tórax también si tienen disponibilidad, el ecocardiograma, pues eso ya es más avanzado, intrahospitalario, la tomografía cerebral o imagen por resonancia magnética, cerebral también, y también una angiotomografía de tórax y de abdomen, ¿verdad? Más que todo en el caso de las disecciones aórticas. ¿Okay? Y luego pues el ultrasonido renal para ver cómo está la relación corticomedular, ver si hay algún dato obstructivo, porque también el hecho de que presente eritrocituria y proteinuria no necesariamente es que es daño glomerular. ¿Qué tal tiene también uratos amorfos? ¿Okay? Puede ser una causa porrenal, ¿verdad? Lo que me esté afectando. Bueno, entonces regresando acá, aquí, bueno, entonces, una vez que yo estoy en este paso, yo ya descarté, ya hice mi examen físico, hice mis exámenes laboratoriales, entonces, ¿tiene daño en algún órgano? Pues si no tiene daño en ningún órgano, y a pesar de 30 a 20 minutos de estar descansando, no hay un descenso en las cifras tensionales, pues bueno, ¿a qué le atribuye estos síntomas? Pues bueno, si no hay ningún síntoma, pues yo digo que es una urgencia hipertensiva y lo único que hago es reajustar la dosis de los fármacos en los siguientes 7 días. ¿Ok? No tengo que correr. Y luego, si hay alguna sintomatología que se atribuya a otra causa, pues bueno, rápidamente pues yo tengo que dar algún antihipertensivo bioral, ajustar la dosis de los medicamentos que le voy a dejar de mantenimiento y en este caso pues lo puedo despachar a su casa o lo puedo enviar de forma ambulatoria una vez que las cifras tensionales ya hayan descendido de 180 a 110 milímetros de mercurio. Bueno, esto es un punto muy importante, de confirmar la persistencia de la elevación de las cifras tensionales. Se ha demostrado que muchos de estos pacientes, nosotros lo hemos visto en el Hospital Escuela y en el Seguro Social, llegan con cifras tensionales elevadas. Llegan 200 sobre 100 y la familia alarmada, llega la abuelita, llega el primo, el que viene de los Estados Unidos, toda la familia llega. Y mire que viene con la presión alta y ayúdeme. Bueno, entonces, no, está bien. Se siente el paciente, ¿verdad? Ustedes hacen su examen físico, está en reposo de 20 a 30 minutos y se ha visto de que este paciente que tenía 200 sobre 100 ha tenido una reducción de 160 a 100. ¿Ok? Ven, ustedes le mandan su examen de orina, le hacen sus rayos X, su electrocardiograma, porque para eso también llegó disneico. Entonces, ustedes descartan todos los órganos de choque y ven de que lo único que necesita, sí es un paciente hipertenso, pero lo único que necesita es un reajuste de la dosis de sus medicamentos. ¿Ok? Entonces también hay que tener un poco de calma a la hora de tratar estos pacientes. Claro, hay cuadros inminentes, ¿verdad? Que llega con dolor torácico, esos cuadros sí hay que actuar un poco más rápido. Pero hay que saber diferenciar bien a qué caso nos estamos enfrentando. Pero siempre que ustedes vean que este paciente tiene cifras tensionales elevadas, no tiene un órgano de choque evidente afectado, pues pueden hacer esta prueba. ¿Okay? Lo ponen en reposo, ahí sentadito al paciente, le toman nuevamente la presión arterial y ven de que hay una reducción. Si no hay una reducción, pues bueno, medicamento, ¿verdad? Ok, luego pues en esta tabla, que ahí está también en su manual, bueno, esto lo voy a tocar un poco rápido para no aburrirlos, habla de los diferentes órganos diana afectados. Okay, entonces, cuando nosotros lo que más le tememos pues es más que todo los síndromes coronarios agudos, los ictus y las fallas cardíacas agudas. Entonces, aquí nos habla de un grupo de fármacos, en este caso los beta bloqueadores, ¿okay? Y los antagonistas de los canales de calcio, los venodilatadores también. Y más que todo, para hacer un resumen de esto, para no aburrirlos tanto, traten de recordar que existen dos tipos de receptores a niveles de vasos en nuestros vasos sanguíneos. ¿Okay? Tenemos los receptores alfa y tenemos los receptores beta. ¿Okay? ¿Qué hacen los receptores alfa? Bueno, los receptores alfa son vasoconstrictores. ¿Okay? Tenemos alfa 1, alfa 2. En el caso de los receptores beta, ¿qué son? En vaso sanguíneo, pues son vasodilatadores. ¿Ok? Pero también tenemos en nuestro corazón. ¿Ok? Y van a tener mucho que ver con la frecuencia cardíaca. Tenemos también receptores beta en músculo liso. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, en los pacientes con asma bronquial, ¿ok? Que eso es una controversia, si usamos beta bloqueadores o no.
Pero en realidad no hay ninguna contraindicación absoluta para usar beta-bloqueo. La única contraindicación absoluta para utilizar beta-bloqueo es que el paciente tenga un bloqueo auriculoventricular o que este paciente, pues, bueno, eso en realidad, un bloqueo auriculoventricular, que lo vaya a bradicardizar más y ya no pueda seguir siendo efectivo ese gasto cardíaco a través del corazón. Entonces, sabiendo eso, los receptores alfa y los receptores beta, pues nosotros debemos de saber cuándo vamos a indicar cada uno de estos. Entonces, en el caso de las encefalopatías hipertensivas, pues lo mismo, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos, las metas de reducción pues son iguales, 20 al 25% de la presión arterial y más que todo las metas van a ir siendo monitorizadas siempre en las primeras 2 a 6 horas. Y los fármacos, pues en algunos casos nos hace el warning o nos hace la advertencia del uso de la hidralazina. La hidralazina, pues no todos la tenemos disponible, existe vía oral, existe vía IV. Nosotros tenemos que tener cuidado más que todo porque se ha demostrado que tiene mayor secuestro coronario y aparte de eso tiene una respuesta impredecible en la frecuencia cardíaca. Este paciente, en lugar de estar tranquilo con cifras normales de la frecuencia cardíaca, puede hacer un mayor gasto cardíaco, un mayor consumo miocárdico de energía, de oxígeno y pues puede ser más bien deleterio para el paciente. ¿Qué más? Bueno, en el caso de los ictus, pues aquí tenemos que saber que existe, si por ejemplo, yo ya le hice la tomografía, sé que es un ictus isquémico. Hay un periodo de ventana para realizar trombolisis. La trombolisis es una de las terapias que se da. Si está dentro de las primeras 3 horas y media, 4 horas, yo lo puedo trombolizar, si no tiene ninguna contraindicación. Y pues mis cifras tensionales yo las voy a manejar de forma diferente. En este caso sí corro a bajar las cifras tensionales, porque yo tengo que mantener menor de 185 a 110 antes de dar un fármaco antitrombolítico, para mantener esta meta. Menor de 180 a 105. Se ha evidenciado que mayor de 180 y mayor de 110 pues propicia que ese ictus isquémico se haga ictus hemorrágico. ¿Y cuáles son los fármacos o las terapias antitrombolíticas? Pues bueno, aquí está alteplasa, tecneplasa, streptoquinasa, pero esos son de uso intrahospitalario. Pero más que todo para que ustedes tengan en cuenta eso, ¿verdad? El tiempo. Las primeras 3 horas y media, 4 horas son vitales en un paciente con ictus. Si ya tiene 2 días con la sintomatología, pues ya no es candidato a esta terapia. ¿Qué más? Bueno, en el caso de los síndromes coronarios agudos, aquí sí yo debo de correr a bajar mis cifras tensionales de presión arterial sistólica abajo de 140 y debo de mantener una presión arterial diastólica mayor de 60. Entonces, ¿qué fármaco está contraindicado? Pues la hidralazina, porque la hidralazina se ha visto que es el fármaco de elección para disminuir la presión arterial diastólica. Bueno, en el caso de las disecciones aórticas, pues bueno, también mantener unas cifras tensionales menor de 120 para la diastólica y mantener la frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto en los primeros 20 minutos. Luego aquí en esta tabla, que también está ahí en su manual, pues les habla de los diferentes fármacos antihipertensivos. Aquí en Honduras, por ejemplo, no tenemos clevidipina, que clevidipina se ha evidenciado que es superior a la betalol para el control de las crisis hipertensivas. Pero nosotros no lo tenemos aquí en Honduras. Uy. Ya vamos a terminar. Gracias. Gracias, Falcón. Vamos a ver. Sí. Ok. Bueno, entonces sí, les mencionaba que en el caso del clevidipino, pues sí se ha evidenciado de que es mucho más efectivo para controlar a un paciente que está en crisis hipertensiva. Pero a los 30 días se ha evidenciado que no hay una diferencia con la betalol en cuanto a la mortalidad. O sea que si yo tengo la betalol, pues perfecto, magnífico. ¿No tiene contraindicación para usar la betalol? Lo uso. La otra contraindicación que se me había olvidado mencionarles en el caso de la betalol es cuando tiene insuficiencia cardíaca aguda, congestiva aguda. Porque acuérdense de que el beta bloqueo lo que va a hacer es cambiar la venocapacitancia, va a dilatar el vaso. Entonces va a haber una mayor congestión. Sí, en ese caso utilizaríamos diuréticos. En este caso la furosemida es algo que tenemos a mano y le podemos mejorar sintomatología. La furosemida específicamente pues
es un fármaco que no va a reducir mortalidad, pero sí va a mejorar sintomatología. ¿Ok? Entonces, el betabloqueo es de primera línea en el paciente con falla cardíaca, pero una vez que ya lo compensé. Ahí viene aquello, bisoprolol, ¿ok? Metoprolol, todos los que terminan en LOL. Ok. Se moviliza el paciente, hay que indicar algo. Con lo que hay en los centros de salud, ¿qué otras opciones o qué otros medicamentos podríamos utilizar que tengamos a la mano para poder dar respuesta al paciente? Ok, gracias Juan, buena pregunta. Entonces, bueno, número uno, hay que saber identificar, bueno, nos ubicamos automáticamente en la parte del cuadro que es emergencia hipertensiva. Ok, porque o el que yo estoy sospechando que es una emergencia hipertensiva. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo número uno, identificar el órgano diana. ¿Ok? Yo lo identifico el órgano diana. Si es corazón, pues bueno, me fijo de que no tenga datos de congestión, ¿ok? Que no esté con crépitos, para poder saber si es candidato a beta bloqueo. ¿Ok? Porque yo puedo usar beta bloqueo. ¿Para qué? Para disminuir frecuencia cardíaca y disminuir la necesidad y el consumo miocárdico de oxígeno. ¿Ok? Eso le va a ayudar y va a mejorar sintomatología. Bueno, existe, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tomar el curso ¿cómo se llama? ACLS o BLS, que son de soporte vital avanzado, soporte vital básico, y ahí la mnemotecnia, en el caso de corazón, se llama MONA, ¿ok? Oxígeno, nitratos y aspirina. Entonces, en este caso, que yo lo que quiero es mejorar la sintomatología del paciente. Bueno, si yo tengo disponibilidad de morfina, por ejemplo, le puedo dar morfina, ¿ok? O nitroglicerina, ¿ok? Si no contraindica. Pero para que ustedes no se compliquen, entonces, si ustedes tienen betabloqueo, usen betabloqueo, ¿ok? Hay contraindicaciones para usar calcio antagonistas y también hay contraindicaciones para usar nitratos. Pero para eso yo necesitaría, para estar completamente seguro y no equivocarme, yo necesitaría ver un electrocardiograma. ¿Ok? Por ejemplo, para saber si es un infarto de cara inferior. O si es un infarto anteroseptal, pues bueno, ahí sí, con miedo me lo voy, sin miedo, perdón, me lo voy con lo que tenga. ¿Ok? Pero si es un infarto de cara inferior, sí hay ciertas contraindicaciones para alguna familia. ¿Ok? Más que todo porque el ventrículo afectado es el ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, más que todo tener esa consideración. Pero bueno, entonces, número uno sería identificar órgano diana. Y entonces yo mi tratamiento lo oriento en base a mi órgano diana. ¿Ok? Si es un ictus que yo tengo sospecha que es hemorrágico o isquémico, pues bueno, ahí lo que yo tenga. Entonces, en este caso, por ejemplo, si es un ictus hemorrágico, estás de control de las cifras tensionales, tengo que reducir la presión sistólica abajo de 140. ¿Ok? Entonces ahí tengo que ser bien agresivo y ahí puedo usar calcio antagonista. Si tengo una amlodipina en el centro de salud, eso lo uso. O en mi CIS, ¿ok? Si tengo nifedipina, pues bueno, puedo utilizarlo, pero lo ideal sería saber, ¿verdad?, qué tipo de ictus es, para saber si corro o no corro. Pero sí, entonces lo primero lo que ustedes tienen que enfocarse es el órgano diana. Orientan su tratamiento. Ok, entonces, más que todo, en este cuadro lo importante es las contraindicaciones de cada uno de los fármacos. Entonces, por ejemplo, la nicardipina está contraindicada en pacientes con síndrome coronario agudo porque puede generar taquicardia refleja. En el caso de la clevidipina, pues está contraindicado en los pacientes con síndrome coronario agudo porque también puede dar taquicardia refleja y en pacientes con alérgicos a la soya o al huevo. Y también porque incrementa los niveles de triglicéridos. En el caso del abetalol, pues está contraindicado, como les mencionaba, en pacientes con falla cardíaca. ¿Okay? Y también bradicardia o bloqueos cardíacos. También en asma grave o hiperreactividad de las vías aéreas. Y también hay que tener cuidado en el caso de los pacientes cocainómanos. Eso es bastante frecuente ahora, ¿verdad? Porque también, si nosotros recordamos, teóricamente también teníamos aquellos pacientes que tenían un tipo de angina que se llamaba angina Prinzmetal. ¿Ok? Que era más que todo el vasoespasmo, ¿verdad? Ocasionado en las arterias coronarias. Y esto pues se ve bastante asociado al uso de anfetaminas y de cocaína.
¿Ok? Entonces, si yo uso un beta bloqueador, pues voy a dañar más este miocardio. Entonces, también es importante que nosotros interroguemos más que todo a aquellos pacientes jóvenes o adultos que no son tan mayores. Porque también nosotros ya hemos tenido casos de pacientes con 55 años que son cocainómanos y llegan con coronarios agudos. O con anginas Prince-Metal. ¿Ok? Los beta bloqueadores, pues en realidad no hay mayor evidencia de eso. En este caso, pues el clevidipino es el que está asociado pero a hipertrigliceridemia. ¿Ok? Más que todo. Y también la elevación del colesterol. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en el caso de los nitratos, están contraindicados en pacientes con infarto derecho. Por eso yo les mencionaba la importancia de un electrocardiograma. Sí va a mejorar la sintomatología el nitrato, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, son fármacos antiguos, pero magníficos, fantásticos. Pero si no tengo un electrocardiograma, yo creo que mejor me aguanto un poquito, porque es más el daño que yo puedo hacer. O es aquel paciente viejito que me llega, que dice que le duele la boca del estómago, que lleva 2 días con dolor en la boca del estómago. Puede ser un infarto de cara inferior. ¿Ok? Ventrículo derecho, y si yo doy nitrato, disminuyo la venocapacitancia, reduzco el retorno venoso y ese ventrículo derecho cada vez se va a ver más afectado. ¿Ok? Entonces, eso es la importancia de no correr con este tipo de pacientes y mejor referirlos. Y en el caso de la hidralacina, pues bueno, como ya les había mencionado, más que todo en la mayoría de los casos está contraindicada porque puede empeorar la isquemia, más que todo porque hace taquicardia refleja y porque hace secuestro coronario. Ok, bueno, entonces, ahora vamos a hablar de otra entidad, que esto ya es lo último de mi charla. En este caso, pues hablamos de la hipertensión resistente o hipertensión refractaria. Eso depende, ¿verdad?, de dónde nosotros lo podamos leer, pero vamos a hablar de qué es aquella hipertensión que estoy utilizando 3 familias farmacológicas a dosis plena, incluido un diurético. ¿Ok? Entonces, aquel paciente que yo ya lo tengo con beta bloqueo, ya lo tengo con el calcio antagonista, ya lo tengo con un ARA2 o un YECA, y todavía lo tengo con un diurético, ya sea tiacídico o de ASA, y no lo puedo controlar. ¿Ok? Entonces, este paciente hay que referirlo también porque este paciente ya merita otro tipo de estudios. ¿Ok? Si es un paciente joven, pues podemos pensar en que puede estar cursando, y si es masculino, con mayor razón, puede estar cursando con un feocromocitoma, por ejemplo. ¿Ok? O si es un paciente que, aparte de ser una hipertensión refractaria, no logro controlar esas cifras tensionales y yo tengo evidencia de falla renal, pues puedo también estar cursando con una estenosis de las arterias renales. Entonces yo ocuparía un Doppler de las arterias renales o un estudio imagenológico, ¿verdad? Que me indique de que hay una resistencia. Y ahí es cuando hablamos de las causas secundarias de hipertensión arterial. Que para eso es que nosotros tendríamos que referir a este paciente para poder abordarlas y poder ayudarle a este paciente. Ok, entonces más que todo en esta diapositiva lo que traigo aquí es cómo sería el abordaje de este paciente con hipertensión refractaria. El abordaje de este paciente, pues más que todo, es aquel paciente que en nuestra clínica nosotros encontramos cifras tensionales mayores o iguales a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, que cumple el criterio, ¿verdad?, de que lo estamos tratando con 3 fármacos, incluido un diurético a dosis plena o a las dosis máximas toleradas por el paciente. Y aparte de eso, nosotros, pues, una vez que tenemos este paciente, tenemos que verificar si en realidad es una hipertensión resistente, ¿ok?, o una hipertensión refractaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, una medición ambulatoria en las 24 horas, si tiene cifras tensionales mayores o iguales a 130 sobre 80, o también en la casa le puedo medir las cifras tensionales si son mayores o iguales a 135-85, y también ver si hay adherencia farmacológica, y también si estas cifras tensionales únicamente son cuando llega donde el médico. ¿Ok? Porque también aquí hablamos del paciente con hipertensión arterial de bata blanca. ¿Ok? Por eso es que tengo que abordarlo de esta manera, tanto la forma ambulatoria como las mediciones en casa. Luego también tengo que ver cómo están sus estilos de vida, cómo está la ingesta de sal, la ingesta dietética de sal, muy importante, creo que ya les hablaron de eso. ¿Ok? También ver cómo están su condición física, si es activo, si no es activo,
Lo otro, cómo están los factores ambientales, si es expuesto a aire contaminado, si tiene turnos nocturnos, por ejemplo, cómo está su ciclo circadiano. Vamos a encontrarnos con aquel paciente que es guardia de seguridad. Este paciente tiene su ciclo circadiano completamente afectado, ¿ok? Entonces también puede estar cursando con hipertensión refractaria, o lo podemos estar sospechando. Luego, una vez que ya hemos abordado todas las condiciones médicas, pues siempre hay condiciones o fármacos que nos van a incrementar las cifras tensionales. Uno de ellos son los esteroides. Aquel paciente asmático que usa inhaladores puede estar siendo expuesto a esto. Aquella paciente con lupus eritematoso sistémico que está tomando esteroides, también, o el paciente con artritis reumatoide, también. Luego lo otro, se está utilizando AINES de forma crónica, porque los AINES también se ha visto o se sabe farmacológicamente que interactúan con algunos antihipertensivos, y luego puedes hacer el screening o ¿cómo se llama? El tamizaje para otras causas de hipertensión secundaria, en este caso enfermedad renal crónica, hiperaldosteronismo primario, ¿ok? Y estenosis de las arterias renales, como ya les había mencionado. Y aquí viene la displasia fibromuscular o arteriosclerosis de las arterias renales. Y luego, por último, utilizando, ya en este caso, receptores antagonistas de los receptores corticoides, eplerenona, espironolactona, finerenona. El uso de los diuréticos o hacer algún switch, si utilizaba diurético tiacídico, pues cambiarlo a diurético de asa, y también pues, o viceversa, ¿verdad? Y también pues agregar otras drogas antihipertensivas con mecanismos de acción diferentes. En este caso pues ya podemos utilizar los centrales, alfametildopa, ¿ok? Podemos utilizar clonidina, ¿ok? Entonces todo va a depender vamos a individualizar el caso dependiendo de cada paciente, ¿verdad? Pero sí es importante que tengan en cuenta este concepto, ¿verdad? Hipertensión refractaria o hipertensión resistente, ¿ok? Que cumpla eso, que tengo los 3 grupos farmacológicos, incluido un diurético, a dosis tope o a dosis máxima toleradas por el paciente, ¿ok? Entonces, este sería otro caso que yo tengo que referirlo para que este paciente sea estudiado. Una pregunta, con respecto a, digamos, así en nuestro centro que tenemos, bueno, por ejemplo, en nuestro centro de salud que no tenemos medicamentos básicos, pero si un paciente no tiene acceso a comprar su medicamento, en este tipo de personas que crean tratamiento podemos usar espironolactona. Ya sería, bueno, cuando habla de los primeros grupos farmacológicos, se refiere más que todo a beta bloqueo, YECA o ARA2, que ya sabemos que ya vimos con Delia, ¿verdad? Que no se pueden usar al mismo tiempo, y calcio antagonista, y luego el diurético. Por el cuadro de aquí abajo, que sería este, y habla de antagonistas de receptores mineralocorticoides, y en este caso ahí entra espironolactona, ¿ok? Que sería quinto fármaco, quinta familia farmacológica, ¿ok? Que ya sería como una terapia de rescate. Y sí, Iniciaría con 25, digamos. sí, ustedes siempre van titulando de menor a mayor la dosis, no de mayor a menor, ¿ok? Porque lo que ustedes no quieren llevarlo, acuérdense que este es un paciente que crónicamente ha estado hipertenso, no quieren reducir de forma abrupta la presión arterial, ¿verdad? Entonces, con 25, suben a 50, van titulando. ¿Y cuál es la salvedad aquí? Pues bueno, recordemos que ya tengo a dosis plena, ¿ok? Digamos en Alapril 20 cada 12, ¿ok? Lo tengo a dosis plena. Si yo voy escalando con este antagonista de los receptores de mineralocorticoides, ¿qué complicación puedo llegar a tener? Hipercalemia, ¿ok? Porque estamos haciendo un doble bloqueo del eje o del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Entonces estamos bloqueando la conversión del ARA2 y también el efecto que está teniendo en este caso el mineralocorticoide, que es la aldosterona, ¿ok? Entonces, tener cuidado con eso, ¿verdad? Y por eso, monitorizado, si ustedes creen que pueden hacerlo, lo pueden hacer perfectamente, porque tienen el conocimiento, pero, ¿verdad?, de ir monitorizando potasio y la función renal, porque también están contraindicados en falla renal, ¿verdad?, en enfermedad renal crónica, a menos que esté en terapia sustitutiva, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Tengo otra pregunta. Creo que a todos aquí nos ha llegado a los centros de salud algún
paciente que por asuntos de pandemia, por pensamientos propios personales, pensamientos propios del paciente, se resiste a ser referido. En este caso, pues uno trata siempre de darle el mejor abordaje posible. Siempre lo he dicho yo, al César lo del César, nosotros como médicos generales, hay ciertas cosas que, aunque tuviéramos conocimiento, no nos competen, tenemos ahí. Tenemos un paciente con una hipertensión retráctil, irbesartán, hidroclorotesida, amlodipina, lercanidipina, porque pues, por el edema que causa la amlodipina, aún en momentos donde... ¿Y el betabloqueo? Sí. Ajá. Se puede utilizar de repente otra combinación para agregar un diurético más. O sea, un ejemplo de una posible combinación para este tipo de pacientes. Ok, buena pregunta, Juan. Aquí, perdón. Aquí lo que habla es de hacer un switch o aumentar la dosis o maximizar la dosis del diurético. Si estoy usando un diurético tiacídico, pues bueno, puedo irme por un diurético de asa. Ok, los diuréticos de asa, pues bueno, tenemos gran variedad de diuréticos de asa. Nosotros por lo general en el centro de salud solo tenemos acceso a furosemida, pero también está torsemida, está bumetanida, que es el que nosotros tal vez conocemos. No es por hacer propaganda a la casa farmacéutica, pero es el que Mixil, ¿verdad? Que lo conocemos como Mixil. Entonces bumetanida también es un excelente diurético de asa. Y pues podemos hacer ese switch, por ejemplo en el caso del diurético. Ahora, por ejemplo, si estoy utilizando un YECA, puedo cambiarlo a un ARA2. Hay condiciones, ¿verdad?, en las cuales los YECA proveen un beneficio como familia farmacológica. En cambio a los ARA2, que sí hay ARA2 que son superiores según ciertas condiciones. ¿Ok? Pero dentro de los ARA2 que tienen mayor beneficio, más que todo cardíaco, tenemos candesartán, valsartán y losartán. ¿Ok? Por ejemplo, que son superiores al irbesartán que nosotros tenemos en nuestro centro de salud. ¿Ok? Y siempre, pues, como es una hipertensión resistente, llevarlo a la dosis tope, ¿verdad? Si es candesartán, 32 miligramos. ¿Ok? Si es losartán, 100 miligramos. ¿Ok? Bueno, eso. En el caso del betabloqueo, pues el betabloqueo, hay betabloqueadores que se dice que son superiores a otros, pero el betabloqueador que nosotros tengamos, ese nos va a ayudar. Porque también el beneficio es de familia, al igual que los YECA, el beneficio es de familia. Es lo mismo, o sea, depende la marca, ¿verdad? Pero en el que tenemos, enalapril, a dosis plena, 20 cada 12, lisinopril, captopril, ¿okay?, ramipril, etcétera, etcétera, ¿verdad? Se puede utilizar, o sea, no es que si es lo que tenemos, lo podemos utilizar, pero preferiblemente sería mejor utilizar otro fármaco más cardioselectivo, ¿ok? Más que todo evitando remodelamiento cardíaco de este paciente que está hipertenso crónico, ¿verdad? Entonces aquí ya venimos con el bisoprolol, ya venimos con metoprolol, ¿ok? Nebivolol, ¿ok? Pero lo que tenemos, creo que en unidades de salud, bueno, a veces hay carvedilol, en algunos centros hay carvedilol, que es muy bueno, y está el bisoprolol, por eso se pueden guiar. ¿Ok? Y está el propranolol también. ¿Ok? Pero no es que ya no se use el atenolol, sino que lo que se va buscando es la mayor cardioselectividad posible en el caso de un paciente que tiene alto riesgo cardiovascular. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Ajá. Sí, dele. Con respecto a los diuréticos, yo creo un poco de temor en los adultos mayores. Tengo una paciente de 82 años que me hizo hiponatremia con la hidroclorodiazida. Ok, excelente, muy bien, muy buena pregunta, ¿verdad? Y muy buen comentario ese, porque o sea, todos estos fármacos, una vez que nosotros los utilizamos, así como les mencionaba, el uso de los YECA, ARA2, antagonistas de receptores de mineralocorticoides, hay que monitorizar el potasio, pues también hay que monitorizar el sodio. ¿Ok? Si se recuerdan, en una de las diapositivas, ahí hablaba de monitorizar el sodio, aquí, en esta. Entonces aquí habla del sodio y potasio, ¿verdad? Entonces en el caso de los diuréticos, pues hay una depleción del sodio. Hay pacientes que generan cierta tolerancia a este
ninguna manifestación clínica. Pero hay otros pacientes que tienen descensos abruptos del sodio y vienen deteriorados. Mire que mi abuelita ayer normal estaba, cocinaba, lavaba los trastes, pero ya hoy dormida, no se quiere levantar de la cama. Le hacen el sodio 110. ¿Ok? Entonces, ¿qué causas me pudieron haber llevado ese sodio? Y pudo haber sido el aumento de la dosis del diurético, por ejemplo. paciente diabético o hipertenso que Pues, no tal vez cada mes, pero sí tal vez cada 3 meses. Y con sus laboratorios, ¿verdad? Porque si ustedes ven alguna anomalía, ahí nomás lo detectan y lo refieren, si ustedes consideran de que amerita referencia. ¿Ok? No sé, ¿otra duda? Bueno, muchas gracias. Permiso.